Hola. Una de las cosas importantes en esta temporada de verano es el riego. Es importante entender bien el riego. No se trata de saturar en exceso con agua ni mantenerlo en sequía. Hay un rango entre menos un tercio de atmósfera a menos 15 atmósferas en que la planta puede absorber agua del suelo y puede hidratarse. Pasados los 15, o sea, menos 16 atmósferas de presión o más, la planta cae en situación de marchitez permanente. Cuando sucede la marchitez permanente, aunque lo rieguen la planta, ya no va a volver atrás. Y cuando tiene más agua que un tercio de atmósfera, menos, el agua no puede entrar en las raíces, porque la planta está chapoteando. Entonces, el rango de riego es entre menos un tercio de atmósfera hasta 15 atmósferas negativas. Y eso es lo que la planta le permite vivir sin ningún problema. Aparte de eso, en la tierra, en el sustrato, debe haber un tercio de aire, porque la planta, con el oxígeno que está en esa tierra, en las raíces, forman la glucosa, junto con el carbono que está en el aire y el hidrógeno que lo saca del agua. Y ese glucosa es la que usa de energía para la vida de la planta después. Bueno, el asunto es que con ese oxígeno que está ahí, en el aire, más el mineral propiamente tal, que puede ser arena, puede ser arcilla, va la planta con el agua, va formando esta capacidad que tiene la raíz para absorber agua. Entonces tenemos, por ejemplo, en un macetero ahí, ¿ya? Tenemos los granitos de suelo. Ahí. Entre ellos tenemos agua. Y tenemos oxígeno del aire. Entonces, todo esto mezclado aquí es un suelo de condiciones vitales para que pueda la planta subsistir. Si esto está muy compacto aquí y no tiene agua, la planta se va a morir. Si está muy compacto y no tiene oxígeno, la planta también se va a morir. Entonces, la idea es minerales, un tercio. Agua, un tercio. Y oxígeno, un tercio. Estas son condiciones ideales para que una planta pueda vivir sin problema en un suelo. Ahora, los minerales que en la tierra puede ser arenosa, puede ser arcillosa o puede ser limosa. Entonces, en estas condiciones de este suelo, hace que sea más o menos compacto. Si es muy arcilloso, este suelo va a ser más compacto y va a tener problemas a que el aire entre medio de las partículas del suelo circule menos. Entonces, en este aspecto, un suelo arcilloso así, hay que limitarle un poco las condiciones de exceso de agua. A su vez, un suelo arenoso, la permeabilidad del agua en un suelo arenoso es más rápida. Ustedes ven, pues si echan agua en la playa cuando estaban jugando de niños, el agua se iba rápidamente por la arena. Entonces, el suelo ese arenoso es más permeable. Por lo tanto, hay que cuidarse de mantenerlo más hidratado para que pueda la planta subsistir sin problema y no quedarse seco
en corto tiempo. Y el limoso es un suelo un poco más entre arena y arcilla, que es un suelo más permeable al paso del aire, al paso del agua y todo eso. Entonces, hay que tener en cuenta que el suelo es algo vivo. Normalmente uno cuando cree que le hablan de suelo, creen que es un polvo nomás, en que está metida la planta ahí. Y no tiene nada más que sostén para las raíces. Pero no, cuando uno se va metiendo en el tema del suelo, se va dando cuenta que es algo mucho más vivo. Primero, que es un suelo que se contrae y se expande. ¿Qué permite con eso? Que al expandirse permite que se formen unas columnas de aire entre medio de las raíces, y esto haga que la planta pueda subsistir mejor, porque le va a llegar aire a las raíces abajo. En cambio, si el suelo está muy compacto, no va a bajar el aire. Permite una mejor infiltración del agua también, porque se va entre medio de los canales y se moja bien el perfil del suelo. Y cuando está hidratado, se expande y se cierran los canales. Entonces, esa parte es importante de tener en cuenta. Esa forma del aire que tiene como circulación dentro de la tierra para que la planta pueda vivir en buenas condiciones. Bien, ¿qué sucede en el caso del bonsái? En el bonsái, ¿no es cierto?, tenemos nuestra planta ahí y tenemos las raíces. En este caso, las raíces que forman parte de un bonsái son raíces largas que se han cortado. Entonces permite que en un caso de que esta raíz fuera muy larga, sin haberse podado, estarían por aquí o más abajo, por acá. Entonces, al hacerle poda, se van creando aquí, en esta parte, pequeñas raícitas. En la parte blanca de la raicita, aquí en las puntas, es donde se produce el intercambio catiónico con el suelo. La planta no chupa minerales del suelo como la gente cree, sino que hace un intercambio catiónico. Tiene unos hidrógenos y esos a su vez le sirven para que intercambie con el calcio, con el fierro, con el azufre, con el cobre, con el manganeso, etcétera, que está en el suelo. Y eso hace que la planta vaya absorbiendo los minerales que requiere ella en su propia vida. Entonces, no todas las plantas, por eso le hago mucho hincapié en las variedades. No todas las plantas tienen la capacidad de formar raicillas finas. Cuando uno le corta las raíces largas ahí, ¿no? Tienen la planta aquí, y eso lo cortan y aquí van a salir raicillas finas. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Al salir más y más raicillas finas, y ya dijimos que la planta necesita agua, necesita el mineral y necesita el oxígeno, este sustrato tiene que darlo. Entonces, como están las raíces más agrupadas, el sustrato que se usa en este caso es acadama, que son unas piedrecillas ¿ya? Bueno, este es el grano que va en el fondo, aquí. ¿Cuál es la particularidad de esto? Primero, que es duro, no se parte fácilmente. Pero lo más importante de todo, que es poroso. O sea, cada uno de estos granitos
se hidrata. Aquí. Ahí está. Y con otro granito por aquí al lado, también. Pero no permite que el agua se encharque. O sea, el agua, si bien entra aquí, entra acá, pero el otro resto del agua pasa por aquí. Entonces no se produce encharcamiento de agua en las raíces. Por lo tanto, si no hay encharcamiento, hay aire, hay oxígeno. Entonces se mantiene un buen equilibrio entre el agua, la hidratación que ocurre en esta partícula de suelo y el aire. Y eso es lo importante. Entonces, después viene un grano más chiquitito aquí arriba, que tiene las mismas características. Y después más arriba viene un granito más chiquitito. Ahí. Que tiene las mismas características, o sea, tiene mineral, que es la partícula del suelo, tiene el agua que cuando se riega va entre medio de los intersticios pasando para acá y no se encharca, después sale por los orificios de drenaje, ahí, el exceso, y la partícula se hidrata. Entonces, al hidratarse la partícula, permite que la raíz tenga agua, tenga aire y tenga mineral para que se sustente la raíz en ese material mineral. Una cosa importante en esta tierra es que retiene agua, pero elimina el exceso. Entonces la planta no está saturada de agua, que eso es lo malo. Normalmente en las casas, en los jardines, en los parques, en las plantas de casa, normalmente la planta está entre saturada de agua y falta de agua. ¿Ya? A veces gente flojera le pone un plato abajo para que se moje más. Error garrafal. Nunca hay que hacer eso, porque al taparle aquí el orificio de drenaje impide la oxigenación de este medio. Aquí no se oxigena, y al faltar el oxígeno está igual que nosotros que no respiráramos, nos pusiéramos una bolsa plástica en la cabeza, nos terminaríamos muriendo. Entonces no se puede hacer eso, no se puede dejar que la raíz no respire a causa de que tenga exceso de agua. Entonces se riega, cae el agua aquí, ahí está, pasa por aquí por el perfil del suelo y sale por acá. Ese es el camino del agua. A su vez, la raíz hace fotosíntesis arriba en la parte verde, que es la clorofila. Entonces la planta hace fotosíntesis y después eso es glucosa. ¿Se acuerdan de lo que hacían en el colegio? El C6H12 o 6, ¿no es cierto? Que es la glucosa. Se forma acá arriba, en la clorofila, en la parte verde, y baja por la raíz, por el tallo, el tronco, y llega a la raíz. Y en la raíz se desdobla para producir energía. Y ese es el proceso inverso. En vez de fotosíntesis, hace respiración. Y la respiración produce CO2. Y este CO2 va quedando aquí. Entonces, si ustedes no tienen una buena permeabilidad del suelo, en el cual el agua, por ejemplo, en este caso, empuja el CO2 que se produce y sale por aquí, cae aquí, aquí, lo usa como si fuera un émbolo y va sacando el CO2 y va saliendo por aquí, CO2, y a su vez va entrando oxígeno.
Entonces, cuando ustedes riegan, no solamente están aplicando agua, sino que están también oxigenando el suelo. Y como han visto en los comentarios anteriores, eso es bueno. Hay que oxigenar el suelo. Entonces, esa es la característica de un buen suelo, que tenga un buen drenaje, para que a su vez tenga una buena aireación, se elimine el CO2 y entre fácilmente el oxígeno. Ahí estaríamos. Eso es todo. Gracias. Pongan me gusta.